Entonces, como vamos a hablar estrictamente de patología biliar, ¿cierto? Pues tenemos que hablar estrictamente de la bilis. Entonces, con este nombre, bilis. Entonces, bilis. ¿Qué es bilis? Preguntémosle a... Ah, bueno, esa primera clase es una clase de conocimientos básicos, o sea, realmente es un repaso de lo que yo creo que ustedes ya deberían saber, que si no saben, pues no pasa nada. Yo entiendo que ustedes vienen con vacíos de otros semestres, pues la idea es que aclaremos cosas acá. ¿Listo? Entonces, Juan Camilo, Señor, ¿qué es la bilis? es una solución que emulsifica lípidos, pues de color pigmento amarillento verdoso y pues uno al decir que emulsifica lípidos, pues uno podría decir que esta se basa en disminuir como la tensión superficial para así convertir pues los lípidos como en micelas más pequeñas y pues que se puedan absorber de manera Muy bien, más muy bien. eficiente. Y Usted me pues trajo muchas cosas, pero todo es correcto. Todo lo que no es correcto, pero vamos a desglosar todo lo que usted me dijo, que es muy okay, importante. otra cosa es que también está compuesto principalmente de agua. Muy bien. Si estamos hablando de una solución, estamos hablando que tiene unos solutos, ¿cierto? Y que existe algo que es el solvente, ¿cierto? Como dice muy bien Juan Camilo, el solvente, que es el más importante, va a ser agua que dependiendo de dónde nos lean, puede ser el 92, el 94, el 96% de la bilis. Y lo que hace importante a esta solución son los solutos que tiene. Entonces, esos solutos son los que dan su composición. Entonces, ahí Juan Camilo está nombrando algunos. Hice la lista. Ay, perdí la lista. Entonces, a ver, la que hemos esté acá. A ver, Adriana, ¿de qué está compuesta la bilis aparte de agua? Adriana. ¿Me escucha? Hola. ¿Me escuchan o no me escuchan? Profe, lo escuchamos. Sí, profe. Sí, profe. Ah, ¿y Adriana no me escucha? Ahí, profe, ¿ahí ya me escuchan? Ahí le escucho, le escucho. Hola. Hola, le escucho, le escucho. Pues, profe, yo tengo entendido que la bilis viene producida pues por la descomposición de lo que es los glóbulos rojos. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué está compuesta la bilis? Eso está, lo que estoy diciendo es correcto. ¿De qué? ¿De qué está compuesta? O sea, ¿cuál es la descomposición de los glóbulos rojos? Bueno, acá sí, muy bien, colesterol. ¿Cuál es el producto de los glóbulos rojos que usted me quiere nombrar ahí? La bilirrubina. Esto, muy bien, la bilirrubina. Uy, no estoy poniendo ahí todo, bien. La bilirrubina. Muy bien. ¿Qué más? A ver, preguntémosle a Carol, ayúdele. Puchica. También está compuesto de ácidos biliares. Aunque dice ácidos biliares, realmente vamos a decirle que son sales. Okay. Sales biliares. Pero sí, correcto. Entonces, sales biliares. ¿Qué más? No sé si entrarían los fosfolípidos o electrolitos. Muy bien, fosfolípidos. Muy bien, electrolitos. Muy bien. Entonces resulta que, como bien lo decía Juan Camilo al principio, la principal función de la bilis, pero no la única, es emulsificar las grasas. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿cierto? Y resulta que cada una de estos componentes va a cumplir una función, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los electrolitos se van a encargar de la homeostasis, ¿cierto? Y
esta bilirrubina me va a servir de pigmento. Entonces, como lo decía Adriana ahorita, ¿cierto? La bilirrubina es un producto de desecho de la hemoglobina, ¿cierto? Recordemos que la hemoglobina tiene un grupo hemo y una globina. La globina es una proteína que cuando ella, digamos que el glóbulo rojo, que ¿cuánto tiempo es que debe durar un glóbulo rojo? 120 días. Bueno, 120 días. Entonces, esa hemoglobina llega y el glóbulo rojo muere ¿en qué órgano? En el vaso. En el vaso, muy bien. Esa hemoglobina ahí, la globina es utilizada, digamos que puede ser descompuesta para generar otras proteínas como fuente de energía, digamos, para hacer gluconeogénesis o finalmente puede volverse a armar una globina. Y el grupo hemo es finalmente llevado a biliverdina y luego a bilirrubina. Y esta bilirrubina, antes de que pase por el hígado, se va a llamar bilirrubina no conjugada. Y cuando ya pasa por el hígado, se va a llamar bilirrubina conjugada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién sabe? Pues que la bilirrubina no conjugada es insoluble y la conjugada es hidrosoluble. Bueno, muy bien, esta es no hidrosoluble. ¿Y por qué se vuelve hidrosoluble? ¿Qué le pasa en el hígado? La UDP, la glucuronil transferasa, es la que la conjuga. Muy bien, la UDP la conjuga y eso hace que sea hidrosoluble. ¿Y por qué es importante que sea hidrosoluble? Pues para que pueda atravesar La orina. Para que pueda pasar por la orina. Recuerden que la bilirrubina una vez pasa por el hígado, ¿cierto? Una vez pasa por el hígado y es conjugada, luego pasa al intestino y el intestino pasa de ser bilirrubina a biliverdina, biliverdina es torcobilina y es la que le da la coloración café a la feces, ¿cierto? Pero esa misma biliverdina puede ser, en vez de cercobilina, puede convertirse en urobilinógeno e ingresar al torrente sanguíneo y ese urobilinógeno pasa a la orina. Por eso es que nuestra orina es de color amarillo, por el urobilinógeno, ¿cierto? Y eso es importante porque, bueno, ahora les cuento por qué es importante. ¿Listo? Y otro proceso importante de la bilis va a ser la emulsificación de las grasas. ¿Qué es emulsificar una grasa? Venga, para sacar lista de que quieran. Disminuir la tensión superficial del material hidrofóbico, porque las grasas normalmente tienen una parte hidrofóbica. Ajá, y sí, ¿cómo disminuir la tensión superficial? Volviendo a lo más pequeño. Esa es una manera. A ver, Valentina. Valentina, ¿para qué sirve el colesterol en nosotros? O sea, nosotros porque tenemos que consumir colesterol. ¿Dónde hay colesterol en nuestro cuerpo? No, profe, no recuerdo. A ver, Ricardo. ¿El colesterol? El colesterol. Pues el colesterol también ayuda a convertir, pues se vuelven sales biliares, ¿no? Que sirven para emulsificar y luego digerir las grasas. No. ¿Por qué tenemos, o sea, nosotros, ¿para qué usamos el colesterol? ¿Por qué? Podría ser para producir hormonas, la vitamina D, Eso, para producir las hormonas. sustancias que permiten para digerir los alimentos. Muy bien. ¿Y para qué más? ¿Dónde hay colesterol? ¿Dónde nosotros tenemos colesterol? Imagínate que en la barriga o algo así, ¿no? ¿En qué parte de la célula hay colesterol? En el hígado. ¿En qué parte de la célula? De la célula. A ver, Delia. Sí, profe. ¿En qué parte de la célula hay colesterol? La membrana, ¿no? La membrana. Eso. ¿Y para qué sirve el colesterol en la membrana?
La permeabilidad. No. Digamos que no tiene la membrana, ¿cierto? ¿Y la membrana está hecha de qué? Triglicéridos. No. Pues digamos que sí, pero ¿de qué? No, triglicéridos no. ¿De qué? ¿De fosfolípidos? De fosfolípidos, muy bien. Entonces uno tiene una membrana donde tiene unas cabezas, unos fosfolípidos, ¿cierto? Una doble capa de fosfolípidos, en la cual la cabecita que yo estoy dibujando es el grupo fosfato, y las colitas son monoacilgliceroles, que realmente serían dos, ¿cierto? Entonces resulta que esto, si ustedes se dan cuenta, están dispuestos uno por el otro, pero es una membrana que es muy móvil. Para darle estructura y que no se mueva esta membrana, pues llega el colesterol y se pega y eso le da rigidez a la membrana, ¿cierto? Por eso es que nosotros sí necesitamos tener colesterol. Y esto es importante en la emulsificación, pues bueno, ya les cuento por qué. Entonces, el colesterol, las sales biliares y los fosfolípidos cumplen una función importante en el ácido graso, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre digestión y absorción? A ver, Lina. Digestión y absorción. Pues que la absorción es como, o sea, el paso de esos, en este caso, o sea, de esas sustancias dentro de la célula, y la digestión no es como el uso de ellas para, digamos, para ejercer otra actividad. Le va a ayudar. Usted se come un pedazo de carne, ¿cierto? ¿Qué macromoléculas está comiendo ahí? Pedazo de carne, Le proteínas. va a ayudar. Eso, proteínas. Entonces, ¿cuáles son las macromoléculas? Proteínas, carbohidratos. Proteínas, carbohidratos. Eso. Entonces, usted come una proteína grande, ¿cierto? Entonces, el proceso de digestión es llevar esta macromolécula a su ladrillo más pequeño. ¿Cuál sería? Los aminoácidos. Eso, los aminoácidos, ¿sí o qué? Esto es lo que nosotros conocemos como digestión, ¿cierto? Y la absorción es llevar este aminoácido que está dentro del intestino, ¿a dónde? Está dentro del intestino, ¿no? O sea, él se está en el líquido intestinal. ¿Quién necesita usar el aminoácido? La célula. La célula, eso. Y eso sí se llama absorción, ¿cierto? Ok. La bilis, bueno, ¿quiénes se encargan de de colocar estas macromoléculas a su ladrillo más pequeño? ¿Cómo llaman esas sustancias? Las enzimas. Las enzimas. ¿Quién produce enzimas? El Más páncreas. participativo, muchachos, más participativos para que nos rinda. ¿Cómo? El páncreas. El páncreas, ¿quién más? Y pues también ahí en la saliva. En la saliva, listo. En la bilis hay enzimas. En la bilis. La respuesta es no. No hay enzimas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la bilis? Ella toma los lípidos, los lípidos, las enzimas toman los lípidos y los vuelven monoacilgliceroles, o como ustedes conocen como ácidos grasos, ¿cierto? Y aquí está el ácido graso. ¿El ácido graso puede pasar a través de la membrana, sí o no? Sí. ¿A través de quién? Profe, por el colesterol, ¿no? El colesterol es el que los transporta. ¿Los transporta, pero transporta a quién? ¿Al ácido graso? Sí, transporta el ácido graso. Es por eso, o sea, hay dos tipos Pero de el ácido graso, ¿con quién? para la célula. Con la micela. Sí, con la micela. Entonces, fíjense, pues, Lina les dijo que estudiaran para hoy el tema, porque los veo muy, muy flojitos. ¿No les digo no? Sí, profe. Sí. Bueno, pues vea. Estos se encargan las enzimas. Los lípidos los pasan a los ácidos grasos y
Si yo tengo mi ácido graso acá, entonces los fosfolípidos y el colesterol y las sales biliares se van a unir y van a formar estas micelas, ¿cierto? Entonces estas micelas son transportadas hacia la célula y la célula que tiene su doble capa, ¿cierto? Es capaz de reconocer esta micela y unirla a su membrana celular para que el ácido graso que está afuera entre a la célula. ¿Listo? Así es como se absorbe. Entonces, este proceso de creación de micelas es lo que nosotros vamos a llamar emulsificación. ¿Listo? ¿Claro ese concepto o no? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿quién produce la bilis? El hígado. El hígado, El hígado. ¿Qué célula del hígado? los hepatocitos. Exacto. Entonces yo tengo el hepatocito y el hepatocito genera la bilis. ¿Cómo hace el hepatocito para llevar esa bilis hasta el intestino? Los canales. Pues lo hace, exacto, lo hace a través de una estructura que se llama la tríada portal, y la tríada portal tiene 3 estructuras importantes: una arteria, una vena Y un conducto. y un conducto biliar. ¿Listo? Entonces, esta arteria es la que le da la irrigación a todo el hígado. Entonces, Juan Camilo, Señor. buenos días, Juan Camilo Díaz. Sí. Profe, ese fue el compañero que le dije que venía por carretera, por si de pronto los datos no le están sirviendo mucho, entonces creo que no se ha conectado. Héctor Steven Castro, Sí, profe. ¿cuál es la arteria que le da la irrigación al hígado? Una arteria hepática. Yo sé que lo está googleando, entonces búsquelo todo. ¿La hepática? Yo, profe. Arteria hepática. Espere. ¿La hepática? ¿Arteria hepática qué? Común. Está incompleto, Steven. No sé. La común, No, Sí. No, la La propia. derecha. La de práctica propia. derecha e izquierda, que son ramas de la propia. La propia. ¿Que es rama de quién? De la Era común. común. Era como. ¿Qué es rama de quién? Del tronco El tronco celíaco. celíaco. ¿Qué es rama de quién? De la aorta abdominal. La aorta abdominal. De la aorta abdominal. ¿Que la aorta dónde nace? En el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo del corazón. Listo. Como para una pregunta de un quiz, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, Héctor. Si en un quiz ahorita al final de la clase le pregunto cuál es el profesor, ¿es más recorrido de preguntón? un glóbulo rojo del ventrículo izquierdo hasta el hígado, pues para que usted ya lo tenga presente, ¿vale? Esta vena es la vena porta. Entonces, ahora sí, Juan Camilo, pórquese. Sí, señor. ¿De dónde trae sangre la vena porta? La vena porta pues va a recoger sangre Va de todo succionada lo y que pues es está la- formada por la mesentérica superior y la esplénica. Y la esplénica. La mesentérica superior y la Y, esplénica. y ella, Ujú. y ella trae los nutrientes del intestino delgado. Del intestino delgado. Entonces, ¿quién se encarga de absorción de nutrientes? El intestino delgado. ¿Quién se encarga de la absorción del agua? Intestino delgado. ¿Quién absorbe agua? Los vasos, ¿no? Digo que los vasos. Hola. Profe. No Porque sé. le Si el pregunto. intestino delgado absorbe nutrientes, ¿quién absorbe el agua? El intestino. El intestino El grueso. intestino grueso, ¿cierto? Muy bien. Ah, vea, Entonces eso intestino quiere grueso. decir que si la vena mesentérica, si las venas mesentéricas, porque son superior e inferior, Ajá. traen sangre de los intestinos, ¿cierto? Entonces las arterias mesentéricas superior e inferior llevarán sangre oxigenada ¿a quiénes? A los intestinos. Ajá, ¿Listo? Entonces resulta que la bilis lleva los hepatocitos llevan o transportan esta bilis a través de los canalículos. En esos canalículos, esa tríada portal está en todo el hígado, ¿cierto? Y esos canalículos funcionan como una red, como un árbol. Y ese árbol se empieza a juntar hasta formar 2 estructuras grandes e importantes, que son
el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común, y cuando se junta con el conducto cístico, que es el conducto de la vesícula, ¿cierto? ¿Forma qué conducto? El coledoco. Colédoco. El colédoco, que llega a ¿dónde? A la ampolla A de la Vater. polla de A la ampolla de Vater, ¿en conjunto con quién? Con el pancreático pancreático, principal. con el- Con el Eso, con el pancreático principal, ¿cierto? Llega a una estructura, como ustedes dicen, que se llama la ampolla de Vater. La ampolla de Vater llega a qué parte del intestino. al A la esfínter segunda. duodeno. A la segunda porción, en la papila Muy mayor. bien, a la segunda porción del duodeno, que si uno se pana el duodeno, le vamos a llamar a esa proyección de la ampolla la papila duodenal mayor, ¿cierto? Eso es súper importante. ¿Qué es el esfínter de Oddi? Pues un músculo que permite la salida de sustancias, en este caso el esfínter de Oddi, pues se encarga de que salga la bilis. Correcto, entonces, el esfínter de Oddi primero es un músculo liso, es decir, nosotros no tenemos control sobre él, y él recubre la ampolla de Vater y se abre y se contrae de acuerdo a las necesidades de nosotros. Entonces pregunta, ¿cuándo necesitamos nosotros bilis? Con los alimentos ricos en grasas. No necesariamente ricos en grasas, sino con alimentos en general, ¿cierto? Es cierto, como estamos hablando de bilis y la bilis se encarga de la emulsificación de las grasas, pues siempre pensamos en grasa. Pero, por ejemplo, si usted se come un arroz, ese arroz tiene grasa, ¿cierto? Si se come un pedazo de carne, esa carne tiene grasa. Entonces, siempre que comamos vamos a utilizar vamos a necesitar bilis. Resulta que el hepatocito todo el tiempo está produciendo bilis, ¿cierto? Todo el tiempo. Pero el esfínter solamente se abre cuando nosotros estamos comiendo. O sea, cuando estamos en ayuno, el esfínter está cerrado. Entonces, ¿qué hace la bilis cuando el esfínter está cerrado? Se acumula. Empieza ¿Dónde? el movimiento Se retrógrado. acumula en la- pues. En la vesícula Se acumula en biliar. la vesícula. Muy bien, empieza retrogradamente a llenar la vesícula. O sea, que la función de la vesícula es el almacenamiento de la bilis. Eso es súper importante. ¿Listo? Este manejo, eso que acabamos de, o sea, entender esto es muy importante. Entonces, le voy a hacer una pregunta a Adriana. Adriana, ¿eso quiere decir que cuando nosotros estamos en ayuno, la vesícula está vacía o está llena? Llena. Llena, llena. Hola. Hola, le escucho, le escucho. ¿Cómo, profe? ¿Me puede repetir la pregunta? Cuando nosotros estamos en ayuno, ¿la vesícula está vacía o está llena? Según lo que acabamos de decir hace 30 segundos. Hay que estar Llena. pues llena, porque ahí se almacena, ¿no? Correcto, debe estar llena. O sea que cuando nosotros estamos en ayuno, la vesícula está llena. Cuando estamos comiendo, esta vesícula, por un mecanismo que vamos a ver ahora, va a contraerse y va a liberar la bilis. Entonces yo como, el esfínter se abre y la vesícula se contrae. ¿Listo? Para sacar todo su contenido a la segunda porción del duodeno y poder pues hacer su proceso de emulsificación. ¿Vale? ¿Claro este manejo? A mí en la vesícula es importante decir que la vesícula, a mí lo que me importa de la vesícula no es su contenido, ¿cierto? A mí me interesa es su pared. Es decir, si usted tiene un globo, imaginemos que la vesícula fuera como un globo, a mí no me importa el aire, ¿cierto? Usted puede inflar mucho el globo y no me importa el aire que está dentro. Lo que yo tengo que pensar siempre en la vesícula es en la pared. Y esta pared histológicamente, o sea, si usted mira la pared desde un microscopio, ¿cierto? Usted va a ver que la pared tiene 4 capas histológicas que son muy importantes, ¿cierto? Que de adentro para afuera son la mucosa, la submucosa, la mucosa, la muscular y la serosa. ¿Listo? Profe, la muscular también se contrae al comer, ¿cierto? Claro que sí, es que esa, de hecho es la que se contrae.
Y este músculo es muy importante para entender la fisiopatología de la colecistitis aguda. Todavía no hemos hablado de nada patológico, esto es lo normal. ¿Listo? La vesícula es irrigada por la arteria cística. Entonces, Carol Juliana. Sí, señor. ¿La arteria cística es rama de quién? De la hepática derecha. De la hepática derecha. Dejen a Carol Juliana, es que no la escucho. No sé, doctor. Bueno, ahora sí, cualquier otro, pues. Yo, De la hepática derecha. De la hepática derecha, ¿qué es rama de? de la Hepática propia, propia. ¿Qué es rama de? de la Hepática común, común. ¿Qué es rama de? del tronco Del tronco celíaco, celíaco. ¿Qué es rama de? de La la aorta aorta abdominal. abdominal. A eso. Me late que ahorita en el quiz virtual va a haber una pregunta así, entonces, si yo no me lo sé, pues me lo voy a ir aprendiendo porque creo que en el quiz hay una pregunta así igualita. Creo, ¿no? Creo. ¿Listo? Ujú, Bueno. creo. Entonces, eso es muy importante porque esta pared, que es lo que digo que a mí me importa la vesícula, debe medir menos de 4 milímetros, ¿cierto? Y menos de 4 milímetros, aquí no solamente tiene que estar la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, sino que también va a estar la arteria cística, la vena cística y su vaso linfático. ¿Listo? Entonces, aquí también viene la vena, ¿cierto? Y la arteria. Entonces, en menos de 4 milímetros, y cuando vayamos a cirugía ustedes lo van a ver porque vamos a ver vesículas, en esos 4 milímetros pues tiene que caber absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, entendiendo lo normal, entonces vamos a hablar de lo anormal, ¿cierto? Y cuando hablamos de patología biliar, hablamos estrictamente de 4 enfermedades o 4 patologías. Hablamos de la colelitiasis sintomática, hablamos de la colecistitis aguda, hablamos de la coledocolitiasis y hablamos de la colangitis. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es un cálculo? Entonces, a ver, ¿en quién voy? Valentina. ¿Qué es un cálculo? Profe, son los depósitos duros que son hechos de minerales y de sales y ellos se van a formar dentro de los riñones. ¿Dentro de los riñones? Perdón, O sea, usted lo buscó en Google y lo leyó mal. Busque ahí, No, cambie ahí la no. busca. Cálculo biliar. Búsquelo ahí rapidito. Cálculo biliar. Porque no, lo que me está diciendo, no. No, me equivoqué. Cálculo biliar, busque ahí, a ver, ¿qué es un cálculo? Depósitos endurecidos dentro del líquido de la vesícula biliar en un pequeño órgano y debajo del hígado. Bueno, entonces, interpréteme, eso que acaba de leer, interpréteme usted, ¿qué es un cálculo? Según lo que hemos visto en estos media hora, ¿qué es un cálculo? Depósitos duros, ¿qué significará eso? ¿Qué? Échale mente, no solamente buscar en Google, échale mente. Pues que es una masa sólida que se va a formar dentro de la vesícula biliar. ¿Y esa masa de qué estará hecha? ¿Cómo? ¿De qué estará esa masa? De colesterol, ¿Y de qué más puede estar hecha? de la bilirrubina. Eso, ¿y eso qué dijimos que era? Colesterol, bilirrubina, electrolitos, ¿qué es eso? La composición de los ácidos grasos, Ah, de la es- bilis. Dentro de la solución de la bilis. Es el soluto. Dentro de la solución de la bilis. Solutos. Por Dios. Preste atención a la Porque no clase. es ahorita Mire que Juan luego el Camilo quiz- dijo, el quiz dice es que deje súper que fácil, pero si no responda. presta atención a la clase, pues no.
Entonces, vamos a ver que los cálculos son una precipitación de los solutos. Es decir, yo puedo tener cálculos de cualquiera de los solutos que nos acabamos de nombrar, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que se necesitan dos condiciones para poder que se generen los cálculos. Uno, y el más importante, es la alteración de los solutos. ¿Cómo así la alteración de los solutos? Pues que se produzcan más solutos que en el resto de la solución, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se generan más solutos que en el, o por qué se van a generar más solutos en el resto, que el resto de las personas en general? Por ejemplo, los más comunes, que son los de colesterol, pues entonces estos son producidos porque Por la persona obesa, si usted coge un paciente, ¿cierto? Una persona, y empieza a comer más empanaditas de lo normal, más chorizo, qué sé yo, más papa rellena, pues usted le está diciendo al cuerpo, vea, yo consumo más grasa, entonces necesito más maquinaria para poder realizar o para poder absorber la cantidad de grasa que estoy consumiendo. Perdón un segundito, por favor. Perdón un segundito. Mira que trae un poquito de esta, de cacao, de coco, y venía sólido, y lo destapo y está líquido. O sea, el caldo lo meto a la nevera. No, yo creo que es así. ¿Será que lo meto a la nevera? No. Ah, Ya, es qué pena. en la nevera, no sé. Yo les estaba diciendo, si yo tengo una persona, por ejemplo, que consume mucha más grasa, pues le estoy diciendo al cuerpo, necesito tener más solutos para poder absorber la cantidad de grasa que estoy utilizando, ¿cierto? Entonces empiezo a generar más colesterol, más sales biliares, más fosfolípidos, pero no necesariamente estoy generando más grasa. Entonces se genera una alteración en los solutos, ¿listo? Y la segunda condición, si me están escuchando, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Y la segunda condición se llama éstasis. Semiológicamente, ¿qué es éstasis? Es quietud. Hay una detención de flujo. Muy bien, hay una detención del flujo. Y estamos hablando, entonces, en este caso, de éstasis biliar, ¿cierto? Entonces, cuando se generan estas dos condiciones, se generan cálculos. Y los cálculos se pueden generar en cualquiera de los sitios donde hay bilis. O sea, ¿cuáles? En el fondo, en el cuerpo, en el cuello. En los En el conductos. cuello de la vesícula, pero ¿dónde más? En el colédoco. El colédoco. En el colédoco, ¿dónde más? ¿Dónde más hay canalículas biliares? En la parte intrahepática. Entonces, desde el hígado, bien arriba desde el hígado, por los conductos biliares, en el conducto hepático derecho, en el conducto hepático izquierdo, en el conducto cístico, en la vesícula, en el colédoco, hasta en la ampolla de Barros. ¿Listo? Eso es otro concepto muy importante. Y es que uno puede tener cálculos en cualquier parte del árbol biliar que acabamos de hacer acá arriba, ¿cierto? ¿Dónde está la bilis más quieta? En toda la árbol biliar que acabamos de nombrar. La vesícula. En la vesícula. Eso quiere decir que los cálculos principalmente y más comúnmente, ¿dónde van a estar? En la vesícula. En la vesícula. En la vesícula, ¿cierto? ¿Cómo se llama la presencia de cálculos en la vesícula? Colelitiasis. Colelitiasis. Colelitiasis, correcto. Entonces a estos cálculos de acá le vamos a llamar colelitiasis, y otros cálculos importantes que tenemos que saber son los cálculos en el colédoco. ¿Cómo se llaman los cálculos en el colédoco? Coledocolitiasis. Coledocolitiasis, muy bien, correcto. Pregunta. Si estamos diciendo, bueno, la coledocolitiasis, hay muchas formas de dividirla, pero vamos a dividir en dos. En primaria y secundaria, ¿cierto? En la primaria es cuando el cálculo se genera en el colédoco.
Y la secundaria es cuando un cálculo migra de cualquier otra ubicación hacia el colédoco. Si estamos diciendo que es más común que los cálculos estén en la vesícula, ¿de qué tipo de coledocolitis será más común? ¿La primaria o la secundaria? La secundaria. Secundaria. La secundaria. Eso es un concepto que vamos a utilizar en la última clase, que es muy importante. ¿Listo? Por favor, para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo primero es que lo más común es que si tengo cálculos que se llama colitiasis, van a estar pues los cálculos en la vesícula. Y que si tengo coledocolitiasis, pues lo importante es que esa coledocolitiasis generalmente va a ser secundaria. ¿Listo? Es un concepto muy importante. Ahora, tener cálculos no quiere decir que tenga patología biliar obligatoriamente, ¿cierto? Entonces, cuando estoy hablando de patología biliar es porque tengo cálculos en algún lado más sintomatología. A esa sintomatología la vamos a llamar de ahora en adelante cólico biliar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el cólico biliar? Es un conjunto de signos y síntomas, ¿cierto? Que se presentan cuando estos cálculos generan dolor. Ahora, como es un dolor y el paciente no le va a decir, hola, buenas, vengo a urgencias porque tengo cólico biliar, él le va a llegar es porque tiene dolor abdominal. Y su meta va a ser llegar del dolor abdominal a definir si el paciente tiene cólico biliar o no. ¿Y por qué eso es importante? Porque hay lugares o hay médicos que no están bien entrenados, que van a pedir ecografías o que piden una imagen de abdomen y mágicamente les va a aparecer cálculos en la vesícula. Y van a asumir que todo dolor abdominal es por cálculos. Y no es cierto. El hecho de tener cálculos no explica todos los dolores abdominales. Para poder decir que los cálculos son una causa del dolor abdominal, deben cumplir con las características del cólico biliar. Y estas características de dolor las vamos a examinar o las vamos a definir con el Alicia como una herramienta de semiología del dolor. Entonces, ¿qué es la Alicia? Alicia es la aparición, localización. Aparición. Espérenme. Aparición. Entonces, Ricardo. 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 ¿Está Ricardo o no? Mientras me responden que estoy comiendo, va a tragar y me responde ¿cuándo aparece el dolor? Estamos hablando de cólico biliar, ¿no? ¿Cuándo como? Después de mi ingesta. Pero Ricardo, no Camilo. Camilo está metido, María. Bueno, ya tú te dijiste. Ojo, yo les quiero aclarar una cosa acá. Es cierto que aumenta con la ingesta de grasa, ¿cierto? Pero resulta que siempre que nosotros comemos, la vesícula se contrae y se da los puntos de dolor. Siempre que comemos, ¿listo? No importa que estemos comiendo, porque en teoría uno no come, pues, o sea, sí lo puede hacer, pero uno generalmente no come grasa sola, carbohidratos solo o proteína sola, sino que uno la come, uno generalmente la come toda junta, entonces la vesícula generalmente siempre se contrae, ¿vale? Bueno, después de la ingesta de comida, que si es una comida copiosa en grasas, pues sí. ¿Qué significa la L, Ricardo? Ahora sí, pues, conteste. Ay, no, Ricardo. Localización. Eso, ¿dónde se localiza el dolor, Ricardo? En el hipocondrio derecho y epigastrio. Muy bien. En hipocondrio derecho y en epigastrio. Delia, Sí, ¿qué pues, significa la I? de ahí, de irradiación. Muy bien. ¿A dónde se va ese dolor? Se puede ir hacia el hombro, la espalda o la parte... Hombro, principalmente el derecho, pero sí, ambos hombros. Espalda, zona lumbar. ¿Cierto? Muy bien. Características, Lina.
Pues es un dolor tipo cólico, o sea que es un dolor como intermitente, o sea que no siempre está. Muy bien, eso es un dolor súper importante porque es un dolor que me duele para el dolor, me duele más fuerte para el dolor, me duele más fuerte para el dolor y así sucesivamente. ¿Listo? La siguiente y Juan Camilo ya llegó. Ve, yo no me he metido. Juan Camilo, no sé si puedo. Juan Camilo ya llegó, no se ha conectado. Él ahorita me comentó que no lo habían aceptado. Ah, pues yo no me di cuenta. Dígale que se vuelva a conectar si quiere, pero que me avisa porque yo no estoy viendo la llamada. Porque no me dio. Ya le informo, pues ya acabo de ver el mensaje. Eso, dígale porque al final hay quiz. Y si no hace el quiz, pues tiene un 0. Y esa es mi nota. Listo. Entonces, Héctor, Steven, ¿qué significa la traiga? Le di tiempito de prepararse. Intensidad. Señor, Ay, no. ¿Qué significa la la traiga? intensidad. ¿Y qué intensidad es? Por lo regular la intensidad es progresiva. O sea, por ejemplo, puede comenzar de 5 a 10 y después ir aumentando. O sea, la intensidad es alta, ¿cierto? De 9 a Que uno 10. la mide a través de la escala visual análoga, que se llama EVA, escala visual análoga. Y cuando uno hace la escala, creo que ahí se conectó alguien. Listo. La escala visual análoga, que es la que va de 1 a 10, ¿cierto? Y generalmente eso es una intensidad. O sea, la intensidad es alta. Hay algunos libros que dicen que si no es 6, no es cólico biliar y no sé qué, pero no, mentira. Lo importante es saber que, que duele lo suficiente como para que el paciente llegue de urgencia. ¿Listo? Y la última, Juan Camilo Borges. Atenuantes agravantes, como por ejemplo, pues atenuantes. Asociados, Ajá. atenuantes y agravantes. Entonces, ¿a qué se asocia? A Por ejemplo, náuseas. Náuseas. Y pues, Puede por haber ejemplo, fiebre. Ahora sí, ¿qué lo atenúa? La posición maometana. comer. ¿Lo atenúa comer? No. No comer lo mejor. ¿O lo agrava? Lo agrava. Ah, el ayuno, ¿qué más? Hay unos medicamentos que también atenúan Medicamentos. el dolor. Antiespasmos. De una vez. Los De antiespasmódicos. una vez. Ah, entendí antiespasmódicos. De una vez, tarea para la próxima clase y para que ustedes sepan. Todo lo que ustedes me traigan acá, yo se los voy a preguntar. Entonces, hoy no lo voy a hacer. Pero en la próxima clase, por ejemplo, que me digan antiespasmódico. Yo voy a preguntar qué es un antiespasmódico, un ejemplo de antiespasmódico, la presentación del antiespasmódico y la dosis del antiespasmódico. ¿Cierto? Aplicará para antibióticos, líquidos, todo, ¿vale? Para que la próxima clase ya lo tengan ahí anotado. ¿Y qué lo agrava? Comer. La Comer. ingesta de alimentos. de comida. Comer. Ah, bueno, otra cosa que lo atenúa son las posiciones antálgicas, ¿no? O sea, La maometana. listo, ¿qué lo agrava? Comer, ¿vale? Entonces, para que sea cólico biliar debe cumplir clásicamente con todo este alicia. Si no cumple con esta alicia, no es cólico biliar. Entonces vamos a hacer el ejemplo con Adriana. Adriana, No, ¿me escucha Adriana? sí. Bueno, entonces Adriana, vean, le tengo un paciente, usted está de turno y llega a urgencias. El paciente tiene 60 años, lleva 3 días de dolor en la fosa ilíaca izquierda, no se irradia a ningún lado, ¿cierto? No estaba haciendo nada cuando le inició el dolor, se va hacia la zona lumbar, es tipocólico, es de intensidad alta y Cálculo renal. nada lo empeora, nada lo mejora. Cálculo. ¿Eso es un cólico biliar, sí o no? No. 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 ¿Por qué no? No, y además no está ubicado en las posiciones. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no cumple con el Bueno, no es la localización. Entonces, resulta que un médico, alguien, que antes de usted le hizo una ecografía. La ecografía dice que tiene cálculos en la vesícula.
Entonces, es decir, tiene colelitiasis. No, hipocondrio izquierdo. No, yo dije posiliaca izquierda. No, pero lo que usted dijo es correcto. Pero entonces pregunta, ¿estos cálculos que le encontraron a él en la ecografía explican el dolor que tiene el paciente? No. ¿Sí o no? Para mí no. Eso, para usted no, y la respuesta es que no. Esto quiere decir que cuando tengamos colelitiasis, vamos a tener dos tipos de colelitiasis. La sintomática, ¿cierto? Y vamos a llamarle sintomática cuando cumple con cólico biliar, y la no sintomática. A la no sintomática no le hacemos nada, lo mandamos por la casa, pico, y le quitamos el otro dolor que tiene. ¿Listo? Porque no tiene nada que ver con los cálculos de la vesícula. Y que la que nos importa es esta, que es la sintomática. ¿Listo? Ahora, su primera misión como médico cuando llega un paciente con cólico biliar es descartar si el paciente tiene colelitiasis sintomática o si el paciente tiene colecistitis aguda, ¿cierto? Eso es lo que yo necesito que ustedes diferencien como primer paso. ¿Por qué? Porque esto simplemente es un síntoma y esto es un proceso inflamatorio e infección, ¿cierto? Esta es la diferencia entre los dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo acá mi vesícula, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes de la vesícula? ¿Esta cuál es? ¿Cómo se llama? Ese es el fondo, ¿no? Fondo. Cuerpo. Cuerpo. Cuello. Infundíbulo. Nosotros le decimos bolsa de Harman. Cístico. No. El cuello. No. El Cuello. Cuello, Muy bien. ¿Y ese? Cístico. Conducto cístico. El conducto cístico, ¿cierto? Entonces, cuando tengo cálculos en la vesícula, ¿cierto? Y yo como, recordemos que cuando yo como, el esfínter de Oddi se abre y la vesícula se contrae. Entonces, cuando se contrae, va a mover este cálculo hasta el cuello, ¿cierto? Y si este cálculo llega a obstruir la salida de la vesícula, pues entonces, ese músculo liso que dijimos que tenía acá, va a ser más fuerte para intentar sacar el cálculo o el contenido de la vesícula hacia la vía biliar, es decir, hacia el colédoco, ¿cierto? Cuando eso se produce es que se genera el dolor. ¿Por qué? Porque el músculo liso se contrae. ¿El músculo liso se puede contraer infinitamente sin cansarse? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Sí. Pues se va a ¿Se puede contraer infinitamente? No. Pues se va a hipertrofiar, ¿no? No, pero antes de eso, o sea, yo puedo, por ejemplo, ¿usted puede mantener su bíceps contraído toda la vida sin descansar? No, es lo mismo pasa acá. Entonces, el músculo se contrae, ¿cierto? Se cansa, entonces el músculo deja de estar contraído, pero como él tiene que sacar su contenido, sea como sea, vuelve y se contrae, y ahí es donde se genera el dolor tipo cólico. El músculo descansa, vuelve y se contrae, y así sucesivamente. Y esa es la explicación del cólico. Y eso es lo que explica el cólico que ustedes tienen cuando tienen diarrea, cuando las mujeres tienen menstruación, cuando tienen un cólico biliar. Es el músculo contrayéndose excesivamente, ¿cierto? Eso explica el cólico. Ahora, si este cálculo se devuelve a su lugar, ¿cierto? Y deja pasar el contenido, entonces el músculo ya puede hacer su trabajo común y corriente sin una contracción excesiva, y a eso le vamos a llamar colelitiasis sintomática. ¿Cierto? Que en la próxima clase veremos los criterios para definir qué es una colelitiasis sintomática y una colecistitis aguda. Pero si el cálculo se queda enclavado y empieza a poder generarse procesos inflamatorios, entonces estamos hablando que ya se va a llamar colecistitis aguda. ¿Listo? ¿Y cómo así procesos inflamatorios? Pues resulta que lo que estaban diciendo ahí, cuando el músculo se contrae excesivamente,
empieza a hipertrofiarse y acordémonos que en la pared de la vesícula que debe medir menos de ¿cuánto? De 4 milímetros. 4 milímetros. Menos de 4 milímetros, no solamente van las 4 capas histológicas, sino que van ¿quién es más? La arteria, ¿no? Los vasos. Los vasos, ¿cierto? Detrás sí. Entonces, antes de continuar, yo tengo una vena y una arteria. Entonces preguntémosle, Iván, Carol Juliana. Carol, ¿está ahí? Sí, acá estoy. Bueno, entonces tenemos una arteria y una vena, ¿cierto? Del mismo calibre ambas. Y usted les aplica una fuerza a ambas. ¿Cuál se me olvidó la palabra? Se espicha, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuál se Colapsa. colapsa? ¿Dónde está la palabra? ¿Cuál se colapsa primero y por qué? Claro. ¿Cuál es la arteria por la densidad que tiene? Una es más densa que la otra, más gruesa. Una es más gruesa que la otra, eso es verdad. ¿Cuál es más gruesa? La arteria. Entonces, ¿cuál colapsa primero? Por eso ¿Cuál colapsa? O sea, ¿cuál cede ante la fuerza primero? ¿La arteria o la vena? La vena. Usted me dice una cosa. La arteria es más gruesa. La vena, Sí, es más gruesa. la vena sería la que colapsa. Eso. ¿Por qué? Porque es menos gruesa. ¿Y por qué es menos gruesa la vena? ¿Qué le falta? La capa muscular. Como la vena encargada de transportar la sangre de regreso, entonces se saca. ¿Qué la qué? ¿La qué? No entendí la qué. Y ahora no la entendí. Vamos a tener tetas chiquitas. Pues porque no tiene capa muscular, la vena. Le falta la túnica media. Entonces, le falta el músculo. Ajá. Entonces la arteria, la vena, colapsa primero. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando el músculo se hipertrofia? Es que empieza a perder espacio todas las otras estructuras. Entonces, ¿quién se colapsará primero? ¿La vena o la arteria? La vena. La vena. La vena. Entonces perdemos la vena cística. Pregunta, ¿sigue entrando sangre? ¿Sí o no? Sí, por la arteria. Por la arteria. ¿Sale sangre del tejido? No. No sale. Entonces vamos a hacer otro experimento acá. Yo tengo un vaso sanguíneo. ¿Cuáles son las dos fuerzas que ejercen el líquido y su contenido sobre este vaso sanguíneo? La hidrostática y la La hidrostática, que es la fuerza que genera el líquido sobre la pared para que el líquido salga, y la otra es la oncótica, que es la que genera los solutos para que el líquido se quede. ¿Sí o qué? Si yo aumento el líquido que hay, es decir, aumento la presión hidrostática, ¿qué va a pasar con el líquido? se va a salir. Se va a acumular, eso al final, si no estoy mal, la pared se va a dematizar porque va a haber mucho ¿La pared? líquido. Entonces, cuando hay mucha presión hidrostática, pues el líquido empieza a salir del vaso y el líquido se empieza a acumular en el tejido que está alrededor del vaso. ¿Cómo se llama la acumulación de líquido en los tejidos? Edema. Edema. Entonces, eso es lo que va a pasar con la vesícula, y es que se pierde la vena y empieza a aparecer líquido en la vesícula, y esa es la primera fase de la colecistitis y se llama edematosa. ¿Listo? Lo otro es que acordémonos que estamos cerca al intestino, y el intestino tiene muchas bacterias. ¿Qué tipo de bacterias tiene el intestino? ¿Anaeróbicos? Anaeróbicos, sí. ¿Qué más? Gram negativos. Sí, gram negativos, muy bien. Entonces, si usted tiene esas bacterias, entonces lo que va a hacer es que cuando empieza a aparecer agua, la unión entre célula y célula se empieza a hacer más grande, o sea, el espacio entre células y células se empieza a hacer más grande, y empieza a colonizar las bacterias ese tejido, esa vesícula. Y entonces, cuando empiezan a aparecer bacterias, pues empiezan a aparecer glóbulos blancos, para pelear en contra de las bacterias, y empieza a aparecer
¿Qué pasa cuando una bacteria se encuentra con un glóbulo blanco? ¿Qué se genera? ¿Qué líquido se genera? Pus. Pus. Entonces, esta pared empieza a colocarse más gruesa y empieza a llenarse de pus. Y aparece la segunda fase de la colecistitis que se llama fibrino purulenta. ¿Listo? Entonces, esta pared se empieza a poner más gruesa y más gruesa y más gruesa hasta que perdemos la arteria. ¿Qué le pasa a un tejido cuando pierde irrigación? Produce isquemia. Isquemia. Y la isquemia lleva A necrosis. eso. ¿Qué tipo de necrosis hace la vesícula? Gangrenosa. Es la gangrenosa. Esa es la tercera fase de la colecistitis. Y la cuarta fase, cuando un tejido pues ya no tiene irrigación y se necrosa, pues pierde su integridad y se perfora. Entonces la cuarta fase es la perforada. Una cosa importante para decir es que en cualquiera de estos se puede generar algo que se llama un plastrón vesicular. Y es que todas las estructuras que estén alrededor de la vesícula pueden llegar y pegarse a la vesícula. Estamos hablando de intestino, hígado, epiplón, estómago, todo. Puede estar cerca de la vesícula para evitar que ya se perfore y se pega. Y se siente o se va a ver como una masa en el abdomen. ¿Listo? Específicamente en el hipocondrio derecho, el plastrón vesicular. ¿Claro ese concepto? Profe, una pregunta. Yo tenía entendido que cuando hay cambios crónicos se añade una fase más, o sea, serían en total 5, que es la esclerotrófica, ¿cierto? No son 5. De aquí para abajo, ¿cierto? O esa reemplazaría cuál. Lo que pasa es que los cambios crónicos se dan porque no se pierde la arteria completamente, sino que disminuye su flujo de sangre. Entonces, si usted no pierde toda la sangre, sino que hay un flujo pequeño, el tejido se atrofia, ¿cierto? Y eso se llama cambios crónicos, que se llama la vesícula esclerotrófica, porque pierde irrigación sanguínea. Pero de eso no vamos a hablar. Se maneja igual, quitando la vesícula. Pero de eso no vamos a hablar ahorita. ¿Listo? Claro el concepto. Entonces, la próxima clase, y ahorita le dejo los temas a Lina, va a ser hacer el diagnóstico y la diferencia entre colelitiasis, porque esto aquí escrito es bonito. Ay, sí, la bacteria llega, se pierde la vena, se pierde la arteria. Pero ustedes, ¿cómo lo van a ver? ¿Cómo van a hacer esto frente a un paciente, cierto? Esa va a ser la próxima clase. Definir qué hacer. Si tengo colecistitis, cómo definir si yo tengo colecistitis o colelitiasis sintomática o colecistitis, y cómo eso se va a ver reflejado en el diagnóstico y el tratamiento del paciente. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Preguntas antes del quiz. ¿Cómo vamos a hacer el quiz, profe? Bueno, entonces ya les voy a enviar un link por Kahoot. Esperen, si yo veo. Entonces, a través de Lina, les voy a enviar un link. Por favor, hay que conectarse a ese link. Es un link de Kahoot, es muy sencillito. Yo tengo varias versiones de quizzes. Ahí yo veo dónde están. Aquí está. A ver. Entonces, ya les comparto la pantalla. Entonces, con Lina les estoy enviando un link al cual hay que meterse. Este link la idea es que yo les voy a... Lina, ¿ya te llegó? ¿O no? Aún no, profe. Ya te tengo que llegar. Sí, ahí ya me llegó. Entonces, por favor, ahí les van a pedir que se metan con su nombre. Por favor, coloquen su nombre.
Entonces, ¿cómo funciona? Yo voy a... Ahí ustedes tienen que estar viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Y entonces ustedes se meten, ¿cierto? Con su nombre. Váyanse metiendo. Es muy sencillo. A través de la pantalla que yo les estoy compartiendo, va a aparecer la pregunta, ¿cierto? Ustedes, que la pregunta dice, por ejemplo, ¿qué es un cálculo? Es una pregunta de selección múltiple. Entonces, primero aparece la pregunta y desde mi pantalla, es decir, desde que yo les estoy presentando, aparecen las diferentes opciones. Entonces dice, un cálculo es un moco, es una enfermedad, es una precipitación de un soluto o es una enfermedad. Entonces aparecen 4 opciones y esas opciones aparecen con un color y con una figura, ¿cierto? Entonces ustedes leen la pregunta y en su celularcito o donde estén conectados va a aparecer en su pantalla, no la que yo estoy presentando, sino en su pantalla, van a aparecer el colorcito, la figurita o lo que sea que esté presentando, ¿cierto? Y ustedes, en mi pantalla, si ustedes deciden, es la figurita roja, Juan. Y pues ya en su es, celular colocan figurita ya es roja, cirujano ¿listo? Y así llega ahora médico la respuesta cirujano a oncólogo. mi Kahoot. Al final, no importa si lo hacen rápido o lento, cada pregunta tiene 20 segundos de respuesta porque yo no los conozco. Que van a empezar a hablar por chat, a esconder celulares o qué sé yo. ¿Listo? Entonces, por eso cada pregunta dura 20 segundos. Este quiz no dura más de 10 minutos, ni 5 minutos. Y yo al final saco la nota, son 10 preguntas, entonces cada pregunta vale .5 y al final les paso en un Excel la nota que me haya arrojado Kahoot. ¿Listo? Preguntas. Profe, aparte de esta nota del quiz, ¿se tienen también en cuenta las prácticas? ¿O solo? No. Ok. Solo quiz. Son 3 quizzes. Obviamente, al final, por ejemplo, el grupo pasado. En el grupo pasado solamente pasaron 3 personas, realmente. Entonces las otras 5 yo dije, bueno, les puedo ayudar. Habían sacado algunos 2.7, entonces les puse 3 para que no fueran. Pero obviamente para eso pues deben participar. Por eso espero que la próxima clase sean muy participativos, porque la siguiente clase es muy participativa. ¿Listo? Cuanto más participen, pues si están quedados, pues más les puedo ayudar. Claro. ¿Vale? ¿Falta una persona? ¿Quién falta? Falta Valentina. ¿Quién falta? Valentina. Profe, es que tengo un problemita de señal, pero ya voy. Bueno, ahora le pues la esperamos. Si ustedes supieran, yo estoy en Madrid en este momento dándoles clases. Profe, Sí. ¿y usted qué días vemos clases con usted? No, o sea, digamos que dentro de los horarios disponibles yo les pongo, yo cuadro con Lina, porque ahorita estoy fuera del país, no les digo estoy en Madrid. Y dan la clase a ustedes, virtual. Yo no tengo un horario fijo porque yo no trabajo en el San Juan fijo. ¿Se salió uno? No salió. Llegó Valentina, pero alguien se salió.
Sí, yo, doctor, qué pena, es que se me ha desconectado la llamada Sí, señor. de Kahoot, ya vuelvo a entrar. Por favor, para que nos rinda. ¿Listo? Ya saben. Sí, ya. Recuerden, la pregunta sale en la pantalla que yo estoy proyectando, las respuestas también, pero ustedes responden desde donde están conectados, es decir, desde su celular, su computadora, lo que sea, ahí es donde deben responder, no desde su plataforma, sino desde donde ustedes se conectaron, ¿listo? Recordemos entonces, la pregunta tiene 10 segundos, dura 10 segundos la pregunta y 20 segundos para responder. Arrancamos. Como ven, son muy fáciles las preguntas y prestan atención en clase. Así son todas las preguntas de este primer quiz. Profe, Hágale. Ahorita me dice. Ahora sí. Había dos preguntas, dos respuestas correctas. ¿Qué iba a decir ahora sí? profe, es que a mí la, Que no alcancé, ya iba a decir. profe, Tiene a el mí tiempo exacto. la tercera, sí, la colelitiasis. ¿Qué? Que No lo escuché. la de la colelitiasis y se me quedó parada en la segunda. No pude marcar la tercera porque me quedó parada en la segunda. Bueno, ya se le desbloqueó. ¿Sí o no? Ahí me sigue apareciendo cuál es la diferencia entre la bilirrubina conjugada y no conjugada. Ahí vamos, ahí estamos. O sea, está viendo la pantalla donde ya están las respuestas, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe, no, es que a mí me quedó parada es en la tercera, la de la colelitiasis. Por eso. ¿Se le queda parado en su pantalla? Sí, ajá. Pues vuelvas a conectar y coloca su nombre y yo tengo en cuenta los dos perfiles. Y me avisa. Ya.
Profe, ¿cuántas preguntas son? Profe, Son 10. Una pregunta vale .5. Ok. Ya, profe. ¿Ya? ¿Listo? Voy a darle siguiente. Ya está, ¿no? Sí. ¿Sí? Listo. Ojo todos, que ahí va la siguiente pregunta. Siguiente. Ay, qué raro que todas las sacaron buenas. Colitiasis y colecistitis. Colitiasis. Puta, la cagué. Todos a conciencia y que no copia. Profe, y la pregunta mía, la tercera, la de la colelitiasis, Bailas. Ni modo. ¿qué? Pues, ¿cómo yo demuestro que... O sea, ¿cómo me puedo mostrar que sí? ¿Cómo yo le puedo mostrar que sí? Me queda difícil. Pero igual, si en teoría le fue bien. Vale. Bueno, voy a confiar en que ustedes lo hicieron a conciencia. Entonces, como ustedes pueden ver, si ustedes prestan atención a la clase, pues nos rinde, ¿cierto? Y aparte que nos rinde, pues las respuestas le salen bien. Esa es la versión más fácil que yo tengo de este quiz. Cuanto más participativos sean, más fácil es el quiz. Cuanto menos participativos sean, más difícil es el quiz. ¿Listo? Yo con el cuadro, ya le envío los temas y les envío la clase si es esta semana virtual o la otra semana presencial. ¿Listo? Y la validación es la misma. Y al final de la semana les envío las notas de lo que me envíe Kahoot. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? bueno, no. Si tienen preguntas de los temas, me las pueden hacer. Y si no estoy, le pueden dar, la línea puede dar mi número, que no pasa nada. Me las hacen por WhatsApp, si cualquier cosa. ¿Listo? Nos vemos en la próxima clase, muchachos. Muchas gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Vale, profe, muchas gracias.